Hora 23. Martes 26 de diciembre, bienvenidas y bienvenidos a Hora 23. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa. No nos acompañará, como ya lo anunciamos el pasado viernes, nuestra compañera Paola Sánchez, que se encuentra de vacaciones. Pero sí se encuentra con nosotros, tenemos una baja, pero a la vez tenemos una alta, nuestra compañera Piti Garamendi, quien estará con nosotros en las siguientes semanas para darles información de los temas relevantes y para acompañarlos en el sector de redes sociales. Así que la primera buenas noches y el primer saludo para Piti. Bienvenida otra vez a Hora 23, Piti. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Feliz de compartir nuevamente el set contigo y de compartir con todos ustedes. Se los ha extrañado un montón. Con cambios además en redes sociales que ya Seguro en el transcurso de la semana lo estarán viendo. Muy bien, Piti, estaremos pendientes de esa información y de todo lo que implica redes sociales. Hubiéramos querido comenzar este martes 26 de diciembre con una noticia alentadora. Me refiero desde luego al paro médico luego de 34 días de conflicto. Y hubiéramos querido comenzar con una noticia alentadora, especialmente después de un periodo de reflexión, de unión, de confraternización, de arrepentimiento, de todo aquello que significa Navidad. Pero no ha sido posible. Estamos en una jornada en la que las marchas se han repetido en la ciudad de La Paz y también en otros puntos del país. Ya lo decía, 34 días de conflicto. Un conflicto que, sin embargo, ha dejado de tener un matiz sectorial para convertirse en un conflicto multisectorial que abarca a varios sectores. No solamente ya se encuentran movilizados y en estado de alerta los médicos, sino también otros sectores que objetan el contenido, los alcances y las consecuencias del artículo 205 del sistema penal. Nos ocuparemos, casi como lo hemos hecho durante los últimos días, de este tema con las últimas novedades que han surgido al respecto. Paro médico, día 34 en La Paz y en todo el país. ¿Han escuchado ustedes el término accidentes de consumo? No es una frase o una oración muy común, pero se trata de una realidad que está vinculada a lo que dice su nombre, accidentes que tienen que ver con el consumo de alimentos o de bebidas, pero también con accidentes que se pueden presentar en el hogar. La falla de una conexión eléctrica, la falla de una conexión de gas, una caída, un tropezón, una fractura, a todo eso y a más se denomina accidente de consumo. Nos vamos a ocupar de este tema que ya forma parte del interés de instituciones como la Organización de Estados Americanos y la Organización Panamericana de la Salud como otro de los temas de Hora 23. Y lo decía, estamos en 26 de diciembre, aquí apenas quedan 5 días para que todos nosotros, o por lo menos todos quienes tienen alguna movilidad, cumplan con una obligación que se presenta año tras año, al final de cada gestión. Me refiero a la adquisición del SOAT, el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Este año este seguro tiene una modalidad diferente, vamos a conocer los detalles, aunque las autoridades del sector ya han anunciado esa personalidad. Básicamente, quienes tienen ya una roseta no necesitan comprar otra, simplemente proceden al pago y al registro electrónico y estarán habilitados para contar con el seguro. Únicamente aquellas personas que no cuentan con la roseta o han adquirido un automóvil nuevo tienen la obligación de comprar esa roseta. Esos son algunos de los temas que abordaremos en esta jornada de martes en Hora 23. Pero desde luego tendremos también el acompañamiento de todos ustedes, no solamente frente a sus televisores, sino también en las redes sociales. Piti nos da algunas pistas de lo que pensamos planificar e invitarlos a participar en la jornada de hoy. Así es, Juan Pablo, como tú lo decías, su opinión es muy importante para todos nosotros. Es por eso que le hago la invitación para que ella pueda participar de las siguientes publicaciones que las encuentra en nuestra página de Facebook, Hora 23. Accidentes domésticos. Los accidentes domésticos pueden ocurrir a cualquier persona o en cualquier lugar, pero son los niños los que más sufren con los accidentes que ocurren dentro de casa. También pueden participar en esta publicación. Accidentes domésticos. Los niños carecen de experiencia para evitar el riesgo y el peligro.
Por esta razón es muy importante que adoptemos hábitos cotidianos para evitar estos tipos de accidentes. Apenas les hemos dado 2 recomendaciones o 2 caminos a seguir para participar en las redes sociales sobre este tema que, como les decía hace instantes en la presentación, no es tratado del todo en nuestro país. No existen estadísticas precisas al respecto, pero por las consecuencias en el hogar y en las familias vale la pena considerarlo. Y para considerarlo, antes de tener la entrevista con un experto que sí sabe del asunto, les presento una nota que da algunos datos importantes sobre esto de los accidentes de consumo. Incluso hay un eslogan que dice que no te pase. Según un estudio, los accidentes domésticos serían la 4ª causa de muerte en Latinoamérica, detrás del cáncer, de patologías del corazón y de enfermedades cardiovasculares. Golpes, cortes que provocan cerca del 31% de todas las heridas. Asimismo, el monóxido de carbono de estufas de gas y calentadores se encuentran detrás de entre 5.000 y 10.000 intoxicados cada año en parte de Latinoamérica. Estas pautas adquieren mayor importancia para personas entre 25 y 45 años, quienes figuran el principal grupo de riesgo. Dentro de estos parámetros serían las mujeres, con un 58,7% frente al 41,3% de los hombres, las que padecen con mayor frecuencia las causas de este tipo de accidentes, caídas, golpes y cortes. Sin embargo, no debemos olvidar que también los menores son víctimas de estos incidentes, sobre todo en el hogar, donde se puede calcular que un 7 del 10% de estos hechos se debe a este tipo de accidentes. En el tema de quemaduras en el hogar, es necesario recordar que el cuidado y el sentido común son las mejores medidas de prevención, ya que conviene manipular objetos calientes con guantes o mantener estos fuera del alcance de los niños. La intensidad del dolor y el caos dificulta abordar estas situaciones con tranquilidad. Sin embargo, en el momento que se consiga mantener la calma, lo aconsejable es enfriar la quemadura, cubrirla con apósitos estériles y, en caso de heridas de importancia, no es conveniente quitar la ropa a la víctima. Estamos con ustedes tras esa información que ponía algunos antecedentes a través de los cuales comenzamos a abordar el tema accidentes de consumo. Y lo vamos a hacer con la presencia de un invitado que conoce del tema. Se trata de Ronald Guillén. Él es asistente de la Unidad Nacional de Socorro y Desastres de la Cruz Roja Boliviana. Don Ronald, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Precisemos para comenzar qué implica el concepto de accidentes de consumo. No es un término que conozcamos o que se use con mucha frecuencia en los medios de comunicación, pero sí está presente en investigaciones que están vinculadas a estudios de la OEA e incluso de la Organización Panamericana de la Salud. Con este contexto, ¿qué significa accidentes de consumo? Bueno, básicamente, como usted lo ha indicado muy bien, pues son situaciones que se presentan cotidianamente en el hogar particularmente y también en el diario vivir de nuestro trabajo, la oficina, cuando estamos caminando en la calle, etcétera. Todo eso se refiere a este término en particular, que es nuevo a nivel internacional, que está empezando a trabajar por el tema de los muchos accidentes, las muchas situaciones, los llamados de emergencia que se tienen a nivel de los servicios de ambulancia y que mayormente están llevando a esto, ¿no? A que se vaya a atender más a este tipo de situaciones en los hogares, las oficinas, en la calle, etcétera. Ahora se trata de una circunstancia que no la hemos jalado de los pelos en esta época del año, porque los accidentes de consumo en gran medida, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, tienen que ver también, por ejemplo, con el excesivo consumo de alcohol y con el excesivo consumo de comida, que ya lo estarán adivinando nuestros televidentes, son frecuentes en esta época de fin de año. Sí, exactamente, y precisamente es algo que normalmente se va a presentar siempre en tipo de situaciones de fin de año, nuestras fiestas a nivel nacional, como tenemos los carnavales, por ejemplo, donde se presenta gran cantidad de consumo de bebidas alcohólicas, y en estas fechas de fin de año el tema del consumo de la gran cantidad de comidas que pues afectan también el tema de la digestión de las personas, ¿no? Porque el tema de la digestión de nuestro organismo tarda mucho y vamos metiéndole más que todo el consumo del excesivo alcohol, ¿no? Que
hace daño bastante a la gente. Y que está contemplado dentro de esto que se llama accidentes de consumo. Lo presentaba, usted es asistente de la Unidad Nacional de Socorro y Desastres de la Cruz Roja Boliviana. Específicamente, ¿en qué consiste su trabajo? Básicamente mi trabajo consiste a nivel nacional, el tema es de coordinar con nuestras filiales departamentales y con nuestras unidades departamentales de socorro y desastres la atención a las personas en situaciones de desastres como tal, no en otras situaciones de violencia también que tenemos. Es la atención a los desastres, personas damnificadas, entrega de alimentos, evaluación de los desastres y también cuando hay situaciones de conflicto social nosotros intervenimos en este tipo de situaciones con la atención a los heridos, traslado a los heridos a los centros de salud, etc. Y en este campo específico de los accidentes de consumo, algunos casos que nos pueda relatar, alguna llamada por un accidente en un hogar, por ejemplo, ¿cuáles son los casos más frecuentes que se atiende a través de la Cruz Roja Boliviana? Bueno, la Cruz Roja Boliviana como tal, a nivel nacional, no tenemos servicio de ambulancias, no contamos con servicio de ambulancias, son muy pocas filiales, 3 a lo mucho que cuenta con un centro de salud al cual puede acceder las personas, pero como Cruz Roja en general no contamos con servicios de ambulancias. Lo que sí contamos es con la coordinación con bomberos, con otros servicios de ambulancias, que cuando nos llaman por teléfono derivamos a ellos para que ellos puedan hacer la atención a este tipo de situaciones, ¿no? Nos llaman por el tema de accidentes, de un atragantamiento, por ejemplo, a veces por temas de quemaduras, por temas de caídas, heridas, cortes al momento de cocinar, o la olla que se cayó por accidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros derivamos esas situaciones a las autoridades competentes para que puedan atender, porque lamentablemente en Bolivia pues la Cruz Roja no cuenta con un servicio de ambulancias. Ahora, no existen, tengo entendido, estadísticas en el país respecto a la cantidad de accidentes de consumo. Revisaba, por ejemplo, en la tarde algunos datos de España, y en España sí existe una catalogación periódica de carácter anual sobre los tipos de accidentes de consumo que se presentan en los hogares. Y allí la información decía que en el caso de España los casos más frecuentes tienen que ver, por ejemplo, con caídas de personas en sus casas, tropezones en las gradas, caídas de los niños, caídas de adultos mayores. ¿Cuáles serían los casos que usted conoce a través de la Cruz Roja Boliviana que sean más frecuentes en nuestro país? Básicamente lo que usted indica. Los mismos. Son los mismos, en realidad es una tendencia mundial en esa situación, ¿no? Por el tema de que ya vivimos en edificios, en condominios, en las gradas, las personas están ahí tratando de bajar o tomar el ascensor mismo. Entonces, es una generalidad de este tipo de problemas a nivel mundial, porque los niños, las personas adultos mayores, etcétera, tienen dificultades para poderse trasladar o para poder ver cuando están caminando, etcétera, etcétera, o arrastran un poquito los pies por la misma edad que tienen, pues llegan a tropezarse, llegan a tener este tipo de situaciones, ¿no? Y usaremos las recomendaciones por grupos de población. Ya nos comenzó usted a dar algunos datos sobre los adultos mayores. ¿Cuáles son las recomendaciones generales en el hogar para el tratamiento o para la organización de una persona mayor? Bueno, básicamente yo creo que lo importante es tener que en las casas, por ejemplo, que no tengamos las separaciones en las puertas, por ejemplo, que tenemos un pequeño pretil para que cierre la puerta, tener totalmente liso toda la situación, que los pisos no sean resbaladizos, por ejemplo, que no tengamos problemas de cables que estén... Estamos viendo, perdón, el caso de un niño que se trepa a un mueble y se cae. Estábamos hablando de los adultos mayores, pero aprovecharemos también puede suceder para ver este caso de un niño. Exacto, también puede suceder lo mismo con los adultos mayores, ¿no? Porque al momento en que están dando, tratan de jalar eso, por ejemplo, ahí es... ¿Por qué la situación? Porque lamentablemente a veces no dejamos bien cerrados los gaveteros, por ejemplo, de los muebles, y eso hace de que los niños son traviesos y tratan de subir como si fuera una escalera. ¿Verdad? O vieron al papá, a la mamá tratar de alcanzar en el ropero algo, y ya empiezan a copiar y tratan de hacer exactamente lo mismo, y trata de caer. Ahí, por ejemplo, como se estaba viendo en la imagen, lo ideal sería, por ejemplo, tratar de empotrarlo el mueble. ¿No? Una muy buena recomendación. De que no se mueva el mueble, no obtenerlo. Que a veces nuestros pisos son muy deleznables por la topografía que tenemos, entonces a veces se puede hacer en esta posición.
Entonces uno jala y se le puede caer encima. Entonces, tal vez empotrarlos, ver la forma de asegurar este tipo de situaciones, ¿no? Y también lo mismo de los libros, las cosas que están allí, que estén con vidrios cerrados o algo así, porque igual los niños son traviesos, ustedes saben muy bien eso, y pues cualquier momento puede ser situaciones, ¿no? Y que no estén al alcance particularmente de la mano de los niños. Los niños lo primero que hacen es tratar de son traviesos por naturaleza. Copiar todo lo que hace el hermano mayor o la mamá o el papá y tratan de hacer situaciones y ahí ocurren los accidentes, ¿no? Y desde luego la imagen era una simulación y como siempre recomendamos que no traten de imitar situaciones como la que hemos visto con ese niño que tuvo por encima el televisor. No, ya ha pasado siempre, en algunas oportunidades ha pasado y hay videos que se muestran ahí en YouTube de las situaciones y precisamente son como recomendaciones que vienen para indicar qué es lo que no se debe de hacer en este caso de situaciones. Muy bien, entonces usted nos ha dado recomendaciones muy importantes en el caso de los adultos mayores, otras recomendaciones importantes en el caso de los niños. ¿Qué más podríamos sugerir para evitar en el hogar este tipo de accidentes de consumo? Básicamente pues las conexiones eléctricas, por ejemplo, ¿no? Que es un gran problema. Los arbolitos de Navidad, por toda exactamente, la casa. Y empezamos y colocamos al enchufe un adaptadorcito y queremos colocar ahí todas las conexiones eléctricas y ahí podemos causar un cortocircuito, por ejemplo, ¿no? Entonces tratar de colocar 1 o 2 máximo esa situación para que podamos... Ahí está un niño, por ejemplo, con un cable en la boca, algo que también debería y lo que le decía, ¿no? Y está tratando de alcanzar la olla, por ejemplo, para jalar y inmediatamente se cae, puede haber una quemadura, ¿no? De primer, segundo grado, los cables que nos los hurguen. Por ejemplo, hay ahora a nivel internacional se está manejando que los enchufes que no están colocados ahí, un aparato, por ejemplo, tenga su tapa, para que los niños no coloquen ahí un destornillador, lo que sea, y puedan electrocutarse, ¿no? Tienen que tener su tapita ahí listo para que no puedan acceder los niños, ¿no? Y que los cables estén realmente bien colocados, no estén dando vueltas por todo lado, se pueden tropezar, hurgar, que estén totalmente limpios, que no tengan conexiones o los famosos empalmes que llamamos, ¿no? Empalmes y los pegamos a veces hasta con Yurex los pegamos, ¿no? Y normalmente, y eso produce también las redes de electrocución. Y por último, tal vez sea recomendable dar algún consejo sobre las redes de gas. Todavía se utilizan garrafas en muchos hogares del país, está cada vez más extendida la distribución de gas natural, pero aunque uno es más peligroso que el otro, el gas licuado, las recomendaciones generales son importantes para la manipulación de cables, de conexiones y tuberías. Claro que sí, lo principal y lo que siempre recomiendan los bomberos, ¿no? Es la revisión constante de la manguera de conexión de la cocina hacia la garrafa de gas, que sea por lo menos unas 3 veces al año, revisarlas, cambiarlas, cada vez que no vamos a utilizar la cocina, cesar las garrafas de gas, o en su defecto muchas veces agasar, y si vamos a salir de viaje, por ejemplo, de vacaciones, sí, agasar, cesarla y sacar, desconectar la garrafa de gas por alguna situación. Lo mismo con el tema de la energía eléctrica, bajar la palanca de luz. Todas situaciones, porque ahí es donde se producen los grandes problemas, ¿no? Los bomberos han trabajado bastante tiempo con esta situación, con estas recomendaciones que siempre las hacen en las situaciones, particularmente de fin de año, ¿no? Y de todas las ciudades donde hay petardos, donde se cocina mucho, todas esas situaciones, ¿no? Muy bien, Ronald Guillén, asistente de la Unidad Nacional de Socorro y Desastres de la Cruz Roja Boliviana. Muchas gracias por sus comentarios y recomendaciones. Desde luego van a ser muy útiles para nuestros televidentes. Estamos cerca a fin de año, una época en la que los excesos suelen desbordarse y suelen llegar a desgracias. Hemos recomendado varias situaciones especiales, pero desde luego el consumo excesivo de alcohol y el consumo descontrolado de comida son accidentes de consumo que están entre los peores y que no está de más recomendarlo, deberíamos evitar. Gracias por su presencia. No, porque pues, gracias a usted, más bien aprovecho, tal vez lo último, nosotros en la Cruz Roja Boliviana tenemos una aplicación. ¿Cuál es? De la Cruz Roja Boliviana, es Cruz Roja Boliviana, ¿sí? Ahí tenemos una serie de situaciones, qué es lo que debemos de hacer en caso de hemorragias, fracturas, la buscamos en el internet y se descarga prácticamente la aplicación. Hablamos de desastres también, inundaciones, sequías, todo eso, y ahí está toda
la información de qué es lo que debemos hacer y está a la mano de todos en cualquier momento para que puedan ver también. A veces estamos muy apurados, entonces necesitamos algo que nos ayude y la Cruz Roja ha puesto esto en circulación. Muy bueno que lo recuerda, señor Guillén, antes de la despedida. Gracias una vez más por su gracias presencia. a ustedes por la invitación, le agradezco mucho. Encantados. Vamos ahora a un servicio a la comunidad. Ustedes saben que siempre estamos preocupados de nuestra comunidad. Y en este caso, la nota tiene que ver con lo siguiente. Walter Ahmed Lema Marín, de 26 años, desapareció el día viernes a horas de la tarde de su domicilio. Estamos viendo las imágenes, ubicado en la zona de Obrajes. Cuando su madre retornó a su casa después del trabajo, no encontró a su hijo. Se presume que estaba vestido con una chamarra negra y una camisa a cuadros color azul. Cualquier información sobre la persona que aparece en pantalla, ya lo decíamos, comunicarse por favor al teléfono 70 66 46 14. Lo reitero, 70 66 46 14, y también tenemos otro número, el 67 00 82 06. Se le pide brindar datos serios y no jugar con los sentimientos de la afligida familia, como es norma en este tipo de casos y de recomendaciones. Y tras nuestro servicio a la comunidad, volvemos con Viti y con más del sector que ella maneja. Así es, Juan Pablo. Ahora quiero presentarles un video que en alguna ocasión podría ayudarle a salvar la vida de su hijo. Se lo recomiendo y no olvide que lo encuentra en YouTube. Son las 23 horas con 30 minutos, estamos en hora 23 y comenzamos a ocuparnos a partir de este instante del conflicto médico, que como ustedes conocen, lo hemos reiterado en varias oportunidades a lo largo del día y al principio de este programa, ha cumplido su día número 34 de suspensión de actividades. Revisemos a través de la siguiente nota el panorama de las últimas horas, que sustancialmente no ha tenido variaciones en relación a la anterior semana. Tras más de un mes de realizarse reclamo médico ante el artículo 205 del Código Penal y 12 días de huelga de hambre, las medidas continúan en diferentes puntos del país, uno de ellos la Facultad de Medicina de la ciudad de La Paz. Lo hemos pasado aquí en la huelga de hambre, creo que eso no los ha conmovido absolutamente nada.
y seguramente que ellos han tenido una noche buena y seguramente han tenido una noche agradable, cosa que nosotros lo hemos pasado tomando un vaso de agua. Y lo único que nosotros hemos recibido y seguimos recibiendo de parte de la ministra, insulto tras insulto. Las mesas de diálogo al parecer quedaron en el olvido, ya que no existiría coordinación. Bueno, es un poco doloroso, ¿no?, escuchar el discurso de un gobierno que dice ser del pueblo y que no escucha al pueblo como tal ante una petición. Intentar convencer dentro de una mesa de diálogo no está mal. El no instaurar la mesa de diálogo creo que es lo que está mal. Por supuesto que el diálogo tiene que ser sin condiciones, un diálogo franco delante de todo el pueblo, porque lo que estamos exigiendo no solamente es la derogación del artículo 205, sino la creación de una ley general de salud para todo el país. Sin embargo, la solicitud de entrevista al primer mandatario no se hizo esperar para solucionar este conflicto. Probablemente durante este tiempo se ha estado solicitando entrevistas con el señor presidente de la República del país, en vista de que la ministra de Salud ya no es una interlocutora válida, y asimismo el día de ayer hemos enviado una nota escrita por Twitter, y sabemos que lo ha leído, y también esta mañana se ha llevado una nota ya escrita solicitando una entrevista para resolver este problema. Para uno de los huelguistas, el mencionado artículo, que estaría llevando a la confrontación entre médicos y gobierno, sería una estrategia para que salubristas se responsabilicen de las deficiencias del área de la salud, asegura. Y lamentablemente acá podemos hallar que simplemente esto es un chivo expiatorio para cargar la mejora de la salud a las espaldas del personal de salud y lavándose las manos o dejando la responsabilidad del Estado a manos de los médicos. Este Código Penal nuevo que ha sido aprobado es un Frankenstein, es un monstruo. Cada vez sectores lo van leyendo y van encontrando un montón de fallas, un montón de defectos. Por otra parte, la población sería un eje importante ante las movilizaciones de este sector. Y vemos que no solamente el sector médico está involucrado, sino que prácticamente casi toda la población, ¿no? Las marchas me están indicando de que justamente la población está apoyando, inclusive cuando ven a los estudiantes, a los médicos caminando por las calles protestando, les regalan dulces, les dan un vaso de agua para que sigan adelante. Lo decíamos, el panorama del conflicto. Vamos a tratar este tema en los próximos instantes con un invitado. Se trata, ya lo hemos tenido en los estudios de Hora 23 hace algunas semanas, creo que un par, del doctor Erlan Tejerina, director de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud. Doctor, buenas noches y, como siempre, bienvenido. Muy buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches a la audiencia. A diferencia de la última vez que conversamos en Hora 23, que como lo decía creo que fue hace un par de semanas, lo que se ha visto en los últimos días es un creciente apoyo de otros sectores al sector médico e incluso movilizaciones que ya no han sido únicamente de este sector, sino de otros que se han involucrado en este conflicto. Este panorama podría permitir afirmar, como se lo ha dicho en los medios de comunicación, que crece el respaldo a los médicos mientras se desgasta la posición del gobierno. ¿Cuál es su punto de vista ante esa perspectiva? Bien, Juan Pablo, este conflicto ya es inaceptable, ya ha pasado de toda racionalidad y hay un poco de todo, como cuando las cosas llegan a un límite, pues empieza a haber un poco de desorden, de debacle, ¿no? Es cierto que algunos sectores de profesionales creo que todavía tímidamente están expresando mediante algún comunicado su preocupación por este artículo 205 del nuevo Código Penal. También los colegas médicos, sobre todo los médicos, pero también otros profesionales en salud, se están dando cuenta de la irracionalidad de las medidas de presión primero, y creo que ese es el tema más importante. Recordemos que el gobierno nacional se ha abierto en todo momento al diálogo. Recordemos que la Asamblea Plurinacional le pidió a la dirigencia médica que haga una nueva redacción del artículo 205, después de haber incluido, por ejemplo, que se quite que es solamente para la mala práctica médica. Todos recordamos
que originalmente el artículo 200 en su momento se refería exclusivamente a la mala práctica médica. Fue a exigencia de la dirigencia del Colegio Médico Nacional que se abrió a la mala práctica profesional en su conjunto. Sobre mi pregunta, coincidimos en que hay un creciente apoyo, por lo menos se lo ve en las calles y en pronunciamiento, al sector médico. Es posible que sí. Es posible que algunos sectores de profesionales se estén plegando, pero también hay sectores de médicos que se están retirando. Usted decía un término, o mencionaba un término para ser más correcto, hay cierta irracionalidad y hay sectores médicos que no están de acuerdo con proseguir esta medida. ¿Qué sector médico específicamente? A ver, el día de hoy una asamblea de entre 250 y 300 médicos en Oruro decidieron levantar la medida de presión. Creo que no se habló sobre ceder en las reivindicaciones, ni mucho menos, sino que son colegas que saben que está mal ir a la negociación con rehenes. Y en este momento los rehenes son los enfermos, son los pacientes, son las personas que necesitan atención y no la están recibiendo. Es realmente conmovedor y es doloroso ver a colegas que han pasado una nochebuena triste porque estaban en huelga de hambre o simplemente porque sienten la inseguridad de este conflicto. Pero hay también muchísimas familias que han pasado una nochebuena y las otras noches anteriores y posteriores también con dolor, porque no se le está atendiendo, porque no les está haciendo su cirugía, porque su examen de laboratorio no se realizó. Y eso no está bien, eso nos duele a todos. Sobre el tema de Oruro, mencionaba el caso del pronunciamiento de los médicos, pero finalmente el Colegio Médico de Oruro aclaró que se trata de criterios que no corresponden a una decisión institucional y la huelga y la paralización de actividades más las movilizaciones se mantiene también en Oruro. Así es, y creo que este fenómeno se está dando en gran parte del país. Las bases están rebasando a la dirigencia, porque a los médicos no les gusta parar. A ningún profesional le gusta ver sufrir a su paciente, a ningún profesional le gusta que la familia venga a implorarte en muchos casos y tener que decir que no, porque hay una consigna, porque hay un dirigente que te impide hacerlo. Hay cada vez más voces de colegas, de odontólogos, de enfermeros que nos dicen, de una vez entremos al diálogo. Hay que solucionar esto, no puede ser que estemos 34 días negando un servicio tan esencial como el servicio médico, como el servicio de salud. ¿Cuáles son los elementos en los que se basa para afirmar que las bases están por rebasar a los dirigentes? Parecería que está ocurriendo en realidad lo contrario. Yo veo cada vez más gente y más médicos en las calles. El caso de los odontólogos que usted mencionaba, en realidad han convocado a un paro de protesta de 24 horas o a la suspensión de actividades en ese sector. ¿No parecería ser la perspectiva real del conflicto o tenemos algún dato que indique lo contrario? Sí, se está polarizando. Se está polarizando con una dirigencia que está jugando al todo o nada, como dice alguna consigna, abrogación o muerte, y pues podrían quedarse con nada. Si juegas al todo o nada te puedes quedar con nada. Se cerraron algunas oportunidades, como digo, se les pidió que redactasen otro artículo. En su momento se había dicho que el decreto de la autoridad se comenzaba de foja cero. Esas ventanas se han cerrado, pero hay otras que se pueden abrir. El que entonces era presidente en ejercicio del Estado Plurinacional, la anterior semana imploró que por favor se suelte a rehén, que se continúe la atención, que sigan los bloqueos, que sigan las otras medidas de presión que pueden ser legítimas, es un derecho de todos los bolivianos, pero no es un derecho negar la atención. Hay cada vez más establecimientos públicos de la seguridad social que están volviendo a trabajar. En realidad nunca dejaron de trabajar, nunca se dejó de trabajar. Áreas, dijeron los dirigentes del Colegio Médico. Eso es absolutamente cierto. Es decir,
Pues los médicos, como bien dice la consigna, no somos asesinos, no somos criminales. Hay una conciencia que dice que no se puede dejar morir a la población, y este paro nunca fue total. Siempre se mantuvieron muchos de los servicios, algunos de los más sensibles para la población, y eso es doloroso, son los que se han suspendido, pero son cada vez más los colegas que están volviendo a trabajar y que se están acercando por distintos medios para decir queremos dialogar, queremos una solución. No queremos llegar a este fin de año en una situación tan dolorosa. Vamos a volver a hablar del tema de las soluciones, pero antes, a propósito de los sectores que se han sumado como respaldo al sector médico, tenemos un contacto con nuestra unidad móvil que se encuentra en la Central Obrera Departamental de La Paz, donde un grupo de maestros se ha plegado a esta demanda del sector médico. Damos las buenas noches y la bienvenida a nuestra compañera Yubinka Gosalves. Yubinka, ¿cuál es el panorama y con qué personas te encuentras para ese diálogo informativo? Así es, Juan Pablo, bien lo mencionabas, desde la Central Obrera Departamental de La Paz estamos acá viendo cómo las personas, ya 5 personas en este lugar, son las que están entrando en huelga de hambre. Quiero mencionarte que son 3 personas que pertenecen al Consejo Departamental de La Paz, uno del Magisterio y, como ya lo mencionaba, otra persona que representa a la Central Obrera Departamental de La Paz. Es el profesor Leandro Mamani, el secretario de Educación y Cultura de la Central Obrera Departamental de La Paz, quien nos va a hablar sobre el tema que está ocurriendo el día de hoy. Ellos están pidiendo que se exija de una vez el diálogo entre los médicos y el gobierno, y asimismo están exigiendo que la Central Obrera Boliviana se ponga a la cabeza de este conflicto. A ver, por favor, profesor Leandro, comuníquenos cómo es este pedido que ustedes están realizando a la Central Obrera Boliviana para que ellos formen parte y sean la cabeza de este pedido de solución del conflicto. Buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a la teleaudiencia de Hora 23. Nosotros hemos decidido asumir esta medida de hecho, como es la medida extrema de la huelga de hambre, ya que hemos visto que el conflicto médico no tiene vistos de solución. El gobierno de Evo Morales en estos últimos 11 años no ha dado ningún tipo de respuesta a los pedidos, tanto sea de salud como educación. Sí, evidentemente invierte dinero en gasificar, invierte dinero en desprestigiar mediante los medios de comunicación cualquier conflicto que se ha dado, como es el caso de Achacachi, como es el caso del sector del Magisterio que ha venido marchando desde Caracollo, pero no da respuesta alguna. En esta última temporada ha invitado a los médicos a que depongan las actitudes para poder dialogar, exponiendo condicionamientos. Consideramos fundamentalmente que el diálogo debe ser abierto, pero con las movilizaciones correspondientes. En ese sentido, nosotros es que rechazamos el artículo 205, el artículo 293, 294 y el 209, ya que estos artículos penalizan a la sindicalización, penalizan la movilización. Cualquiera que se pueda atribuir la voz de derecho, de protesta del boliviano, es directamente sancionado y penalizado, ¿no es cierto? En ese sentido, nosotros creemos que el artículo 205 también es atentatorio contra la profesión. También cualquier ciudadano que se atribuya a la ocupación que tenga, sea cual fuera esta, seguramente va a estar sujeto a ser penalizado, ya que puede ser sujeto de mala praxis. Muy bien, estaba mencionándolo anteriormente, ustedes están pidiendo que la Central Obrera Boliviana vaya a la cabeza de este conflicto. Así es, el día de mañana en la ciudad de Cochabamba, la Central Obrera Boliviana ha convocado a una reunión, y en esta reunión esperemos que se definan los lineamientos correctos dentro de la coyuntura actual, los cuales deben ser que el señor Guido Mitma debe ponerse a la cabeza de esta movilización, pero al mismo tiempo deben sacar ya medidas contundentes para generalizar y presentar un solo pliego petitorio que haga representatividad ante el gobierno y pueda realmente dar respuesta a este pliego petitorio que tenga la Central Obrera Boliviana. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, ¿tenemos alguna pregunta en estudio? Nada, Yubinka, simplemente agradecerte a ti y al invitado que tienes a tu derecha por las informaciones, los comentarios y el panorama que has presentado en este contacto. Gracias por nuestro contacto con Yubinka Gosalves, nuestra periodista de Hora 23. Volvemos a estudio
para reiterar ese anuncio que ya era mencionado por el dirigente, mañana se ha confirmado la reunión ampliada de la Central Obrera Boliviana, que, como declaró más de un dirigente hace 5 días, es posible que determine medidas de respaldo al movimiento de los médicos iniciado hace 34 días. Volvemos a la entrevista, hablábamos de las posibilidades de solución. El gobierno ha insistido en que no va a dialogar con los médicos hasta que se suspenda la huelga. Ha hablado de que es posible que se mantengan las movilizaciones y otras medidas de presión, pero la actividad médica debería reanudarse para que exista un diálogo formal con los médicos. ¿Por qué esta posición con los médicos y no con otros sectores que ejercían medidas de presión, tenían marchas, paros, movilizaciones y no presentaban esta exigencia? Bien, porque ha dejado de ser alguna dirigencia de los colegios de profesionales y de los sindicatos, ha dejado de ser un interlocutor legítimo. Insisto, se ha trabajado durante 3 meses el decreto modificatorio de la Autoridad de Control y Fiscalización. ¿Pero con quién van a dialogar si no tienen un interlocutor? Se ha trabajado durante semanas el artículo 205 con la dirigencia médica. Se cedió en todo lo que racionalmente podía cederse, se perfeccionaron las normas según las propias exigencias de los sectores, y la dirigencia insiste en mantener el conflicto. Parecería que se mantiene el conflicto por mantener el conflicto. Ahí leía en los carteles de los señores maestros en la huelga de hambre letreros con un insulto al presidente del Estado Plurinacional, otro que decía no a la jubilación forzosa, y otro que creo que se ha perdido el norte en la dirigencia. Parecería que hay otros motivos, otros intereses que no tienen nada que ver con el artículo 205 ni con la autoridad, que no tienen nada que ver con las preocupaciones que pueden ser legítimas de los profesionales en salud y de otros profesionales. Ahora, el ambiente evidentemente no es el mejor, pero no es únicamente por responsabilidad de los médicos. Existe en marcha una campaña informativa del gobierno que también utiliza términos muy duros para referirse al sector médico. Expresiones de autoridades del Estado también muy críticas hacia ese sector. No hay un diálogo en ambas partes en términos equilibrados que nos permita llegar a un punto de equilibrio, y eso es lo preocupante. Es preocupante realmente, porque también la población representada por algunas autoridades de otros sectores está llegando al límite de la paciencia. Recordemos que no solamente es a favor de esta reivindicación que se pronuncian los sectores. Las asociaciones de gobiernos municipales creo que de todo el país, por lo menos de 7 departamentos que yo conozca, se han pronunciado en contra del paro y apoyando a la fiscalización. Al principio de autoridad, de control y fiscalización que pues todo sector debe tener. Las federaciones de juntas vecinales, la de La Paz creo que fue la más reciente, se ha pronunciado igual condenando, y es una pena, hasta anunciando movilizaciones en contra de los sectores profesionales en paro. Por un lado, unos intentan reforzar sus posiciones mediante alianzas con otros sectores que tienen otro tipo de reivindicaciones que no tienen nada que ver con el fondo de este asunto, que es un artículo que identifica la mala práctica profesional de manera mucho más clara, porque siempre estuvo en el Código Penal. Eso creo que ha sido clarísimo ya todo el mundo que ha leído el artículo 205, que no es muy largo, se da cuenta de que antes se juzgaba al médico o a otro profesional o a cualquier otra persona por homicidio culposo o por lesiones graves o gravísimas, y las penas eran mayores y no habían eximientes, o sea, nada te eximía de culpa. Este artículo, pues, cuando menos es más perfecto.
Para cerrar, parecería por algunos comentarios suyos que el gobierno está apostando a dividir para reinar, me refiero al sector médico. No creo que el gobierno esté dividiendo a nadie. Lo que está pasando, yo creo, es que ya todos estamos cansados. Y los colegas también. Y por eso mismo, ¿no será más fácil y más recomendable que el gobierno, como autoridad del país, extienda la mano, dé un saludo a los médicos e inicie el diálogo sin condiciones? El único condicionamiento en este momento es pausa humanitaria, cuarto intermedio humanitario. Es el término que se usó y es lo correcto. Ellos tienen la capacidad de volver a hacer paro en cualquier momento. Que den hasta este fin de año. Y los médicos dicen diálogo humanitario. Diálogo humanitario, así es. Que sea pues el diálogo humanitario en medio de una pausa humanitaria. Estoy seguro que la cordura va a primar. Este país no necesita más conflictos, además artificiales en mucho del fondo. Estoy seguro que tanto las autoridades que lo han reiterado una y otra vez están abiertas al diálogo. Estoy seguro también que ya sean dirigentes sensatos o sean bases de los profesionales en salud, van a dar ambos, van a extender la mano para poder llegar al fin mayor, que finalmente pues es el bienestar y la salud del pueblo boliviano. Ojalá sea así. Doctor Erlan Tejerina, director de la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, sus comentarios y su valoración acerca de este conflicto. Gracias por aceptar la invitación de Hora 23 y será hasta una nueva oportunidad. A ti gracias, Juan Pablo, y gracias a la audiencia. Momento de un corte, luego seguimos con otro sector de nuestro programa. Y justamente a propósito de ese artículo que mencionaba en la última información, el polémico 205, tenemos un invitado para desmenuzarlo en el concepto legal, desde luego, que se ha convertido en el centro de discusión en el conflicto médico. Me refiero al doctor Israel Centellas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz. Doctor, buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, nosotros el día viernes nos hemos pronunciado en contra del artículo 205, basados en que el artículo 205 no establecía un sujeto activo determinado. O sea, no establecía si era un médico, si era un profesional, o sea, es de forma tan genérica que puede afectar a cualquier profesional, pero además aquellos que ejercen un oficio. Justamente a eso quería apuntar con mi primera pregunta. El artículo 205, tal como está redactado, no solamente afecta la práctica del servicio médico. Puede servir para procesar, si así fuera necesario, y estoy haciendo casi una parodia del asunto, a un cocinero por haber intoxicado a un comensal, o a un cliente que ha contratado una constructora, le ha hecho un mal trabajo, también recurre al artículo 205. Es tan universal, si mi término es correcto, la aplicación a profesiones y oficios del 205. Siempre que afecte la salud, la vida y la integridad física de las personas. El cocinero y el arquitecto, claro que sí, aplicaban a este artículo. Sí, y es genérico y es ambiguo. Y al ser genérico y al ser ambiguo genera inseguridad jurídica, porque no se va a poder determinar quién es la persona que esté atentando, o sea, el garante de la vida como tal. Por eso es que nosotros hemos visto de que este artículo es inconstitucional. Es inconstitucional porque te genera inseguridad jurídica a través de no tener un sujeto activo determinado. Estábamos hablando que este delito, el artículo 205, está dentro de la parte de delitos, ¿no?, que tienen que ver con la integridad física de las personas. Entonces, los garantes generalmente son las personas que llevan un ejercicio respecto a la salud. En un determinado momento estaba respaldado directamente como una mala praxis médica, ¿no? Y obviamente era un tipo penal que iba a ser debatido por los médicos más los asambleístas.
pero gracias a algunos acercamientos que tuvieron ha sido cambiado de forma genérica y ahí es donde se ha tenido esta incompatibilidad donde todos nos vemos afectados. Ahora, en los últimos días y casi en las últimas semanas hemos escuchado a las autoridades repetir de forma insistente el siguiente argumento. El nuevo artículo 205 del sistema penal en realidad protege a los médicos. Es el argumento de las autoridades porque sostiene que en el caso de una supuesta mala praxis médica tienen la opción de fundamentar que no contaban con los recursos técnicos o con el instrumental suficiente, que es uno de los aspectos mencionados en el artículo 205. ¿Es así o nos están mareando la perdiz? No, porque en realidad someten, digamos, a que deba tomarse en cuenta algunos protocolos, algunos instrumentos netamente específicos, pero eso le da un rango de norma inferior a esos protocolos y por lo tanto tendría que elevárselo al mismo rango de una ley para tomárselo en cuenta dentro de una investigación procesal. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto de forma coincidente respecto al artículo no protege, mejor genera una condena a los médicos o a cualquier profesión, no una condena única. O sea, hay un principio que en derecho lo conocemos como el non bis in idem, no dos veces por un mismo hecho. O sea, no se te puede condenar dos veces por un mismo hecho. En este caso, se condena a una persona con una reclusión, se condena a la persona con el pago del resarcimiento civil como tal y también la suspensión de la inhabilitación, ¿no? ¿Es normal esta triple sanción para algún delito? No es normal. No es normal porque... Eso no es legal, debería preguntar de forma más precisa. Y es inconstitucional, porque va en contra del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que establece de que una persona no puede ser condenada dos veces por un mismo hecho. Y en este caso se le está condenando tres veces, con las penas que hemos determinado anteriormente o descrito anteriormente. Pero lo más aberrante que cuando uno ve de forma específica los artículos respecto al resarcimiento del daño civil, es económico. Y si uno no llega a pagar ese resarcimiento del daño civil, se puede quedar condenado hasta un año más. O sea, por no pagar el resarcimiento del daño civil. Cuando y por lógica, ¿cómo podría pagar si ha perdido la licencia y si no tiene posibilidades de trabajar? Y eso, o sea, entonces se agrava su condena. Entonces va en contra del mismo sistema que indica este sistema penal, que es un sistema reparador, o sea, va en contra del mismo código que hoy en día no está en vigencia todavía plena, porque recién va a entrar en vigencia el 1 de junio del 2019, pero va en contra del mismo sistema. Otro argumento del gobierno indica que el anterior sistema que trataba la supuesta mala praxis era muy permisible con el sector médico. ¿Tiene fundamentos esta afirmación? No era permisible porque no había una regulación sobre la mala praxis médica. Se los procesaba en base a delitos comunes. Cometían lesiones, se los procesaba en base a los delitos de lesiones o homicidios, etcétera. Pero obviamente uno podía tratar de argumentar respecto a esto. Hoy en día sí se tiene regulado de forma específica. O sea, lo que acá, lo que queremos que se tome en cuenta es que no queremos respaldar a aquellas personas que son negligentes en el ejercicio de es más, nosotros como abogados tenemos hasta tipos penales que están descritos también en los artículos del sistema penal que nos sancionan ante consorcio de jueces, abogados y todo aquello. O sea, tenemos nuestras sanciones como tal y entonces lo único que queremos es de que se discrimine quiénes realmente deberían estar insertos dentro de este artículo para que se genere seguridad jurídica. A partir de eso, ya obviamente como gremio profesional tenemos que apoyar a los profesionales porque se está demeritando mucho la profesión en este tiempo. O sea, en realidad muchas veces nos vemos hasta discriminados, creemos que tener una profesión hasta es riesgoso y nos genera hasta insatisfacción personal porque hay ciertos criterios o descriterios de ciertas personas que tal vez tienen algo en contra de los profesionales. Usted que es un experto en el tema, ¿cuál es la realidad de este caso en otros países? ¿Existe una penalización similar a la que impone el artículo 205 del sistema penal o existen qué tipo de valoraciones para el supuesto tratamiento de la supuesta práctica médica? Sí existen la regulación de la mala praxis a nivel de Latinoamérica, sí existe una regulación, pero sus protocolos sí también son elevados al mismo rango de ley.
Entonces eso sí les sirve a las personas para llevar adelante un proceso. Lastimosamente, nuestro sistema penal es un sistema que tiene un principio, el principio de la informalidad. O sea, no tiene que ser formal, o sea, el informalismo. Y aquello que está en protocolos, aquello que está en reglamentos, es formal. Y lastimosamente uno puede llevarlo adelante un proceso bajo ese criterio, dejando sin efecto esos protocolos. ¿A qué me refiero? ¿Dónde se van a dar los principales problemas? Cuando se someta a un profesional, a una persona que cumple un oficio, cuando vayamos a un juicio como tal. No, ¿cuáles van a ser las dificultades si se mantiene el artículo 205? Claro, las dificultades va a ser de que... Comprobar el hecho. Comprobar el hecho. Y esos protocolos no les van a servir de nada para poder decir, nosotros no teníamos insumos médicos, o sea, por darle un ejemplo, no teníamos y no se ha cumplido con este protocolo y por lo tanto no tenemos responsabilidad médica. No lo van a poder hacer así. Por el cocinero que no tenía desinfectante para lavar las lechugas. Porque a lo mejor ni tiene un reglamento, ¿no? Entonces, o el chofer que ha manejado y no ha llevado al mecánico a verificar su coche, entonces, pero tiene su SOA, tiene su inspección técnica vehicular y todo aquello, pero no lo ha llevado. Entonces va a tener también una responsabilidad. ¿Cómo vamos a comprobar esos protocolos? ¿Cómo vamos a saber qué tipo de reglamentos son? ¿Cómo vamos a comprobar todo aquello? O sea, directamente las autoridades jurisdiccionales van a entrar en un criterio muy personal, discrecional en algunos casos, para poder sancionar a algunas personas. ¿Será por esto que abogados, arquitectos, el Colegio Profesional de La Paz, los choferes y se van sumando sectores, han comenzado a objetar este artículo 205? Sí. Sí, y es evidente porque se va a convertir en un tipo penal donde se va a empezar a perseguir a las personas que tal vez hayan actuado con culpa, no con dolo, o a lo mejor que ha sido por una imprudencia, no sé, que se les va a sancionar, pero no a un tipo, no a una determinada persona que era garante, digamos, o sea, y yo no sé, digamos, no le veo un ejemplo racional en cuanto al abogado, cómo podría cometer este delito, pero en algún momento va a haber abogados que sean sancionados por este tipo penal. Y yo no quiero que se entre a esa discrecionalidad, y ese es el sentido de nuestro pronunciamiento. No queremos que el día de mañana se cuestione a los fiscales, se cuestione a los jueces por haber sido discrecionales haciendo una interpretación de lo que es el artículo 205. Es mejor que en este momento el Tribunal Constitucional, que es el garante y el guardián de nuestra Constitución Política del Estado y quien debe velar de que ninguna ley vaya en contra de nuestra Constitución, haga su interpretación y a partir de esa interpretación deje sin efecto esta discrecionalidad que da el artículo 205, determine un sujeto activo determinado para ver quiénes están insertos dentro de esto y que sí se hagan las negociaciones para poder modificar este artículo 205 en el sentido de que no sea una persecución penal contra los médicos, porque sé que existe muchas personas que tratan de buscar el resarcimiento civil, sobre todo por alguna afectación que no haya sido negligente siquiera por los médicos. O sea, muchos médicos son procesados solamente por tratar las partes de buscar un fin económico. Eso justamente para concluir, ¿cuál es el camino legal para evitar que se aplique el artículo 205? Ya es una ley o un documento promulgado, sancionado y ha tenido la bendición que establece la normativa boliviana. Usted mencionaba un recurso ante el Tribunal Constitucional para dejarlo sin efecto. ¿Qué acción está emprendiendo el Colegio Departamental de Abogados de La Paz específicamente? En realidad, en este momento, o sea, esta ley se la puede modificar solamente con un control de constitucionalidad, que es mediante la acción de inconstitucionalidad abstracta. Nosotros no la podemos presentar porque no tenemos la legitimidad activa. ¿Cuál es el procedimiento para que la gente lo entienda? Nosotros la estamos redactando, nosotros la estamos proyectando, la vamos a consensuar con todos los colegios profesionales y a partir de eso tenemos que buscar un diputado o un senador que presente esta acción de inconstitucionalidad a Sucre, al Tribunal Constitucional, que va a empezar a funcionar a partir del 3 de enero, porque se va a ver el año judicial, y a partir de ese momento presentarlo como tal. Esta es la salida en términos legales, suponiendo que exista un acuerdo entre ambos sectores para revisar el documento.
Sí, y bueno, y entre los sectores debería inaplicarse momentáneamente este artículo 205 hasta que el Tribunal Constitucional pueda determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de este artículo y de los otros más que vamos a detallar en la acción de inconstitucionalidad. Porque hay más sectores que están observando cada vez más artículos de este código. Hoy aparecieron los transportistas pesados, por ejemplo. Claro, es que viene a colación muchos artículos que a lo mejor en su interpretación original lo hayan hecho de muy buena fe, no creo, pero sin embargo pienso que hay que hacer un análisis de todo el sistema penal integral para que realmente entre en vigencia y sea un aporte y no se cambie de acá a unos 15 años y volvamos a presentar un nuevo documento indicando de que esta va a ser la solución a los procesos penales. Muy bien. Doctor Israel Centellas, presidente del Colegio Departamental de Abogados de La Paz, gracias por la orientación. A veces en el mare magnum de un conflicto olvidamos recurrir a quienes pueden dar luces sobre las salidas legales que ojalá sean las que se apliquen en última instancia a este tema. No, muchas gracias a ustedes y nosotros nos hemos ofrecido muchas veces para poder hacer un análisis antes de que se publique esta ley. El gobierno nunca nos ha escuchado, ni siquiera nos ha invitado a poder ver y dialogar sobre esto. Una vez más, gracias y hasta una nueva oportunidad. Nos vamos a un corte, tiempo de paréntesis en hora 23. En el próximo y último sector nos ocuparemos del SOAT. Ya quedan apenas pocos días para cumplir con esta obligación que debe ser norma para los más de 1.800.000 propietarios de vehículos en nuestro país. Cambiamos de tema y hablamos del SOAT 2018 y usted ya puede participar en la siguiente publicación. SOAT 2018, esta noche todo lo que debes saber. Desde las 0 horas del 1 de enero entra en vigencia el SOAT 2018. Los controles empiezan desde el 2 de enero. Acá una guía de los precios y puntos de venta. Y justo para aclarar este tema, vamos contigo, Juan Pablo, que tienes la persona indicada. Así es, Piti, gracias por esa presentación con los datos precisos. Me encuentro con Jaime Bravo, gerente general de Univida, con quien vamos a dialogar no solamente sobre el SOAT, sino sobre las actividades de Univida, que tiene una vida reciente. Buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchas gracias, muy agradecido de estar acá. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Lo decía Univida para que la gente conozca algunos detalles más de esta entidad, aunque ya se han conocido datos al respecto. Es la primera empresa estatal de seguro. Correcto, nosotros somos la entidad pública de seguros. Salimos a la vida en noviembre del año 2015, nuestro lanzamiento es en febrero del año 2016. Y estamos especializados en ofrecer seguros de personas. Nuestra misión es democratizar el acceso al seguro, por lo cual hemos diseñado una serie de productos de bajo costo. Estamos innovando un poco eso en el mercado, con mucho éxito, con pólizas de vida anual que van desde los 50 bolivianos. ¿Son solamente seguros de persona o también abarcan seguros generales en Univida? Seguros de personas en Univida. Solamente. ¿Piensan ampliar a el otro tipo de seguro o no está contemplado en el futuro? Ya está la empresa hermana Unibienes, que seguramente ya entrará en actividad. Seguro serán los anuncios públicos para también dar la cobertura a lo que son los seguros patrimoniales y de fianzas. Y en los seguros personales compiten con 14 empresas del sector, si no me equivoco. 14 es todo el mercado. Nosotros competimos con 8 empresas colegas que son parte de lo que es el mercado de seguros de personas. Y Univida forma parte del grupo del Banco Unión. Correcto, nosotros somos una empresa del Grupo Financiero Unión y estamos especializados en este rubro de seguros personales, que es algo que ya hace muchos años se viene dando desde la implementación de la ley 1883, esto es el año 98, que se hace la especialización de ambos tipos de seguros. Nosotros hemos decidido participar en este porque vemos la necesidad que tiene la población, una necesidad que tal vez no ha sido satisfecha, pese al buen esfuerzo que han hecho las compañías colegas para que todos los bolivianos tengamos acceso a un seguro. El reinado de Juan Pari Mamani no llegó a Univida en ninguna circunstancia. No, para nada. Más bien. Muy bien, hablemos ahora del tema del SOAT. Decíamos antes de comenzar la entrevista que en el país tenemos registrados aproximadamente 1.7 millones de vehículos. Aproximadamente nosotros trabajamos con los datos que nos proporciona el regulador, que es la Autoridad de Pensiones y Seguros. Para la gestión 2017 teníamos alrededor de 1.669.000 vehículos en el parque automotor.
Ahora, uno de los temas pendientes del SOAT en los últimos años fue llegar a una cobertura total del parque automotor. El año 2016, y no sé si tiene datos del 2015, ¿cuál fue la cobertura efectiva del SOAT a ese universo del parque automotor? Claro que sí. Cuando analizamos una curva de mayor data, vemos los últimos 10 años, el promedio ha sido de penetración del SOAT, el índice de cobertura del 81%. Esta gestión 2017 estamos en el 80.5%, hemos estado dentro del promedio de los últimos 10 años. Sin embargo, como menciona usted, la idea es mejorar este índice de penetración, para lo cual Univid está desarrollando todos los mecanismos a su alcance para mejorar la comercialización y también la atención de siniestros. 81% el promedio. ¿Cuál fue el porcentaje máximo que se logró en la venta y la cobertura del SOAT? Hace varios años se logró el 88%, con un escenario diferente. ¿Cuál es la expectativa para el año 2018? Bueno, en cuanto a porcentajes. Mínimamente alcanzar el 81% y generar mecanismos que nos permitan mejorar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque se trata de un seguro que tiene carácter social. El SOAT es un seguro que tiene la obligación de adquirir todos los propietarios o usuarios de vehículos automotores. Pero la cobertura va más allá del conductor, va más allá del propietario, sino que llega a los pasajeros, llega a los transeúntes, a los peatones, en caso de que ocurra un accidente. La cobertura ha sido mejorada en la última gestión, se tiene hasta 24.000 bolivianos en lo que son gastos médicos y 22.000 bolivianos en caso de muerte, y son acumulables. Antes solamente se daba un X monto, digamos, llegaba a 18.000 bolivianos, 19.000 bolivianos en caso de accidente, y para muerte solo quedaba el saldo. Hoy en día, con el cambio de la normativa, se ha ampliado esto para dar una mejor y mayor cobertura a los bolivianos. ¿De qué dependerá que lleguemos a una cobertura lo más amplia posible? Lo ideal sería el 100%. Desde luego, Univida hace los mejores esfuerzos posibles, también las autoridades de gobierno, pero a veces en la propia población no hay esa responsabilidad compartida con lo que debe ser un compromiso por la seguridad del conductor y de los pasajeros. ¿A qué se debe que no lleguemos a porcentajes más altos en la cobertura del SOAT? Así es, lo que menciona es muy importante. Nosotros como empresa estamos poniendo a disposición de la población todos los mecanismos posibles. Estamos cambiando 16 años de la forma en la que se ha comercializado este seguro. Siempre ha sido de forma manual, que es una buena forma. Así ha funcionado durante muchos años, se hacía el volteo a los sistemas respectivos. Sin embargo, este año, vamos a hablar seguramente de eso, hemos puesto diferentes mecanismos para la compra. Sin embargo, viene la segunda parte, que es el compromiso de la ciudadanía. Nuestra autoridad de supervisión... Irresponsabilidad, ¿no? Probablemente irresponsabilidad, pero además falta de cultura. La Autoridad de Pensiones y Seguros está desarrollando una campaña muy fuerte para mejorar la cultura de seguros en Bolivia. En Bolivia, si nosotros preguntamos a la gente, muy pocos tenemos seguros. Probablemente la mayoría de los que tenemos el SOAT, o aseguramos nuestro vehículo, nuestra casa, cuando probablemente lo primero que debiéramos hacer es asegurar a nuestras personas en beneficio de nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares, etcétera, etcétera. Tal vez eso es lo que ha faltado durante todo este tiempo y probablemente sea el giro que tenga que dar el mercado para que la gente tenga una mejor y mayor cultura de seguros. Hablemos ahora de uno de los temas que mencionaba, que seguramente va a interesar a mucha gente, aunque han tenido una campaña eficiente en el manejo de la información. Las dos modalidades para la obtención del SOAT. Ya no vamos a hacer las filas para que nos pongan una roseta en el vehículo. Correcto. Hemos desarrollado dos modalidades. Una que es la renovación. Cuando hablamos de renovación hablamos de todos los vehículos que tienen ya adquirido el SOAT para la gestión 2017. En este caso lo que uno hace es renovar la vigencia del SOAT para la gestión 2018 y hemos desplegado una serie de mecanismos para este propósito. Pueden acudir a la red bancaria. Tenemos bancos como el Banco Unión, Banco Sol, Banco Ecofuturo y otros más que pueden ubicar en nuestra página web. ¿Farmacias? También hay algunas farmacias en Santa Cruz, en diferentes puntos, hay tiendas de barrio. Todos los puntos pueden encontrarlos en nuestra página web o en nuestra página de Facebook, en nuestra red social Facebook. La página web es www.univida.bo, donde además pueden tener una georreferenciación sobre cuáles son los puntos más cercanos y pueden comprar también además a través de nuestra página web. Algo que hemos desarrollado ha sido todos estos mecanismos informáticos para que la gente pueda acceder al seguro de forma más cómoda y rápida.
Y le comento algo que está funcionando muy bien, es la aplicación que hemos lanzado. La aplicación que tenemos, que pueden descargarla de forma gratuita del Play Store, que es el app Univida, y en pocos minutos uno puede adquirir el SOAT para la gestión 2018. Adicionalmente tenemos los kioscos tradicionales, hay gente que prefiere lo tradicional, tenemos 100 puntos desplegados a nivel nacional y finalmente nuestras oficinas, tenemos 16 oficinas a nivel nacional, 9 capitales de departamento, El Alto y otras 5 ciudades intermedias, y todo esto con el propósito de que la gente tenga la facilidad de adquirir este seguro. Esto es para la renovación. Cuando uno renueva, claro. Las personas que ya tenían la roseta del SOAT correspondiente al año 2017, que ya tenía el seguro, correcto, solamente van a uno de los puntos que usted ha mencionado, todos estos, hacen el pago correspondiente, correcto, que es el mismo tarifario del año anterior, correcto, y simplemente electrónicamente se registra ese pago. No reciben una roseta. No reciben la roseta, lo que reciben es una factura y un comprobante de la compra del SOAT. Quienes iban a recibir la roseta son los que han adquirido un vehículo nuevo. Correcto, o que por algún motivo no han comprado el SOAT 2017, y lo que tienen que hacer estas personas es acudir con el RUAT a las oficinas de Univida o a los kiosquitos. Ahí es donde se va a dar los 3 documentos, la factura, el comprobante y la roseta. En el caso de la compra por vía electrónica que usted mencionaba, se hace el pago mediante un descuento por tarjetas de débito o crédito. Correcto, ese es el mecanismo que se utiliza tanto para nuestra página web como para la aplicación móvil. Es muy fácil, uno ingresa a la aplicación móvil, descarga el número, se pide el número de placa, se descarga un par de datos, el tipo de uso, el departamento al cual pertenece, y luego aparecen las opciones sobre cuál medio de pago van a usar, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, e inmediatamente se envía el comprobante y la factura al correo electrónico. ¿La factura dónde se la envía? Al correo electrónico del usuario. Yo pongo mi correo, correcto, yo pongo mi correo electrónico y puedo imprimirla. En el caso de la factura sale una sola vez de impresión, el comprobante puede imprimirse las veces que sea necesario, el mismo viene con un código QR que contiene los datos del vehículo. Hay muchos trámites que a veces se hacen con municipios, con gobernaciones, y con esto ya pueden presentar, es un documento que tiene toda la validez para que tanto municipios como gobernaciones puedan usarlo para los diferentes trámites que realizan los usuarios. Muy bien, está muy claro el panorama. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de control para que se verifique que los vehículos cuenten con el SOAT correspondiente? Porque muchos seguramente aficionados a la trampa, porque lamentablemente es la costumbre de nuestro país y por eso no llegamos a mayores niveles de cobertura, dirán, tengo la roseta, no van a entregar una nueva por la 2018, me olvido del asunto, nadie me controla. ¿Cómo se va a controlar que un vehículo con la roseta del año 2017 haya hecho el pago por el seguro de la gestión 2018? La entidad encargada de realizar el control es la APS, que ya está realizando la coordinación con el organismo operativo de tránsito. Va a ser muy duro el control que se realice. Nosotros estamos coadyuvando con diferentes mecanismos informáticos para que se pueda detectar si el vehículo está o no está con SOAT y tiene registro en nuestra base de datos. Adicionalmente, bueno, no es necesario, pero si pueden portar el comprobante también sirve, es un mecanismo que seguramente puede ser usado para generar más eficiencia. En todo caso, la recomendación a la población es no esperar hasta último momento, evitar las filas, evitar las colas que puedan generarse. Tenemos una gran cantidad de canales de venta para toda la población y esperamos que puedan acudir masivamente en estos días. Esta mañana, por ejemplo, teníamos 140,000 SOATs vendidos, al final del día teníamos... En todo el país. Al final del día teníamos 175,000, estamos más o menos dentro del promedio que se tenía años anteriores. Sin embargo, instamos a la población a no esperar último momento, a adquirir este seguro antes del 31 de diciembre. La vigencia del SOAT y los controles comienzan a partir de las 0 horas del 1 de enero del 2018 y tengo entendido que podrían comenzar en carretera debido a que hay gente que viaja a finales de este año, retorna el año siguiente con una nueva vigencia de SOAT, podrían comenzar el 30 de diciembre. Justamente a propósito de este tema, leí en alguna publicación de prensa de hace algunos meses que Univida pensaba en esa época entregar pistolas electrónicas a tránsito de forma gratuita para que se realice el control. ¿Está en pie esta posibilidad? Estamos realizando todos los esfuerzos, más que entregar, coadyuvar con el control que realiza, que
y reitero, es la Autoridad de Pensiones y Seguros, que está siendo muy dura, está siendo muy estricta para realizar el control, coordinado con el organismo operativo de tránsito, y nosotros coadyuvando esta labor con mecanismos de tecnología, pistolas y otro tipo de mecanismos que nos van a permitir detectar si la gente tiene o no tiene SOAT. En todo caso, recomendar a la población que lo haga para no perjudicar su libre tránsito, sea en la ciudad, sea a través de viajes. Es medio incómodo que lo paren uno y que lo obliguen a comprar SOAT ese momento. A veces uno pierde minutos valiosos. ¿Se mantiene la idea de la donación de pistolas o todavía está en consideración? No, nosotros vamos a dotar los mecanismos, pero nosotros están en nuestra administración los mecanismos. Muy bien. Jaime Bravo, gerente general de Univida, gracias por su presencia y por sus respuestas tan claras y tan cortas. Quisiéramos que todos nuestros entrevistados fueran así. Gracias por estar aquí en Bolivisión. Muchas gracias, es un gusto y estamos para aclarar cualquier duda respecto a los precios, lugares de compra. Pueden entrar a nuestro portal web, ahí van a tener toda la información y estamos a su disposición. Muchas gracias una vez más. Nos vamos ahora con Piti, que tiene más en la recta final de Hora 23. Ya saben, queridos amigos, no vayan el último día, eviten las filas y las colas. Fue un placer compartir con ustedes un programa más de Hora 23. Que tengan un buen descanso. Chao, Juan Pablo. Gracias a ti, Piti. Otra vez bienvenida al programa. Después de varias semanas estaremos compartiendo estas cámaras y este escenario en los próximos meses. Y a ustedes, gracias como siempre, amigas y amigos. Nos reencontramos apenas horas más tarde en Hora 23.